que hablar en otras lenguas no se aprende. ¿O se aprende? No. No es que como cuando fuimos a primer grado, me dieron, niño, niña, las vocales son A, E, I, O, U. Repítela. Aquí no se aprende. Quien diga y trate de decirle a usted, habla lenguas como yo hablo lengua, hay que decirle que mentira. Tú eres un mentiroso. Y si es una mujer, dile mentirosa, pero díselo en la cara. Esto no se aprende. Esto no se enseña. Esto viene del cielo. Esto viene de Dios. Porque quien nos hace hablar en otras lenguas es el Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos y dale gloria al Espíritu Santo. Por ahí tenemos que comenzar, hermano. Segundo, no solamente no se puede enseñar, y el que enseña miente, sino que usted no puede imitar las lenguas que habla el otro hermano. Porque Dios le da a cada uno. Además, que usted no sabe si el otro hermano cuando habla lengua está hablando los demonios. Y entonces usted está imitando el lenguaje ¿de quién? De un demonio. Amén. No se asuste que eso es así. O sea, si yo pongo a imitar a un hermano, dice, ¿qué lengua linda está hablando? Déjame ver cómo son. Serán lindas. Primero porque Dios no lo enseña así. Y segundo que usted no sabe si son lenguas demoníacas o lenguas de él mismo o de ella misma. Porque hay gente que habla en otras lenguas para lucirse. O si son lenguas angélicas. Por lo tanto, ni se aprenden ni se imitan. Alábalo. Todo esto se recibe a base de cómo el Espíritu da a cada uno conforme a su propósito. Quien te hace hablar en otras lenguas no eres tú ni es el hermano, es el Espíritu. Amén. ¿Alguna duda? Cuando hablamos en otras lenguas, Dios toma las cuerdas vocales, ¿o no? Los mudos no pueden hablar. Yo hablo porque tengo sanas las cuerdas vocales. No soy mudo, ni tú tampoco. Entonces Dios controla, toma las cuerdas vocales, la lengua. Porque como nosotros comunicamos, Él utiliza, no el estómago, no los brazos, no las piernas, no la cabeza, sino que todo nuestro sistema vocal. Y comenzamos a hablar en otras lenguas como el Espíritu nos da que hable. Es algo que usted no puede controlar al principio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando usted habla en otras lenguas no puede perder el conocimiento. Si pierdes el conocimiento son demonios. Porque Dios nunca cautiva el conocimiento del ser humano. Porque Dios nos hizo libres. Dios quiere que nosotros entendamos todo lo que está pasando, todo lo que me está ocurriendo, para yo poder glorificar a Dios en mi lengua, español, o en las lenguas angélicas o idiomáticas
que Dios me permite a mí hablar por el Espíritu. El que habla en otras lenguas, como el que profetiza, tiene que tener control de sí mismo. Dios no le quita la mente a nadie ni se la nubla. Dios es claro. De la misma manera que Dios habla claro, así el profeta tiene que hablar claro, para que el pueblo entienda. Cuando se habla en otras lenguas, puede ser privadamente o públicamente. Privadamente quiere decir para mí. ¿Me entendió? Yo me edifico cuando hablo en otras lenguas, yo, personalmente. Usted siente algo hermoso, un refrigerio, algo tan bonito que a veces la palabra no se encuentra para poder expresar lo que nosotros sentimos. Es lindo. La profecía edifica, la profecía consuela, pero eso le vamos a hablar más adelante. Así que hablar en otras lenguas es una señal bíblica. Si alguien le dice a usted que eso era para la iglesia primitiva, dígale que no, que es falso. Porque cuando usted busca el libro de Joel, no lo busque, ya lo hicimos una vez, que dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Dice Dios que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Dice derramaré. Y en el libro de los Hechos, capítulo número 2, cuando Pedro es elegido por el Señor para que trajera lo que se conoce como el sermón del día de Pentecostés, capítulo número 2, Pedro repite las mismas palabras del profeta Joel. Y esa palabra derramaré, vuelve y la repite Pedro. Está hablando de una ¿qué? De una fuente que no se seca. Y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y habla de profetizarán y verán y soñarán. Todo es futuro, es una continuidad hasta que Cristo levante la iglesia. Cuando Jesús lo narra el capítulo 7 de Juan, en una fiesta religiosa, y Cristo subió el último día de la fiesta, y la Biblia dice que gritó, abrió su boca para hablarle a una gigantesca multitud, y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, ¿qué más dice? Correrán, no dice que corre, correrán, futuro, del vientre hacia afuera, hablando del Espíritu Santo que se iba a derramar el día de Pentecostés. Con esa base nosotros vamos a comenzar esta noche. Número 1, todo cristiano debe anhelar, debe de buscar, debe de preocuparse, debe de humillarse delante de Dios, creer lo que dice el libro de los Hechos, para que todos los cristianos sean bautizados con el Espíritu Santo. Eso no los hace más santos, ni mejores cristianos que nadie. Pero sí, el bautismo en el Espíritu Santo le da una capacidad, sabiduría, conocimiento y sobre todo poder, autoridad, para que llevemos a cabo la obra que Dios ha puesto en las manos de todos los creyentes. No importa el título, la profesión, si sabes leer mucho o poco. Y recibiréis poder.
capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Cuando haya venido sobre vosotros, dice, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seáis testigos. Cuando el Espíritu Santo lo bautiza, o sea, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo, Él toma su lengua. Algo que usted no puede controlar. Tiene que creer, tiene que rendirse. No le pongas bozar al buey que trilla. No dudes. Al principio quizás no puedas entender. Vas a emitir unos sonidos que a ti te parecen raros porque tú no pierdes la mente ni el control. Y quizás piense que esto es un disparate. No son disparates. Si usted oye a un alemán hablar, usted no le entiende. Si oye a un ruso, menos le va a entender, que usa las vocales. Si oye a un hebreo, menos lo va a entender, que escribe y lee al revés de nosotros. Pero Dios le dio los idiomas, la lengua o el lenguaje a toda la creación. Se hablan múltiples lenguas. Si en la tierra se hablan múltiples idiomas, imagínese en el cielo, el Dios que le dio todo el lenguaje a la humanidad en diferentes naciones, pueblos, tribus y lenguas. El idioma o el lenguaje que se habla en el cielo no es español. Por eso a veces las lenguas que se hablan por el Espíritu son lenguas idiomáticas. Puede venir un mensaje en inglés, puede hablar hasta en francés, si usted no sabe nada de lo que es francés. Porque Dios es el que está bregando. Dios ha tomado el control de tu vida. Y lo único que sabemos es que estamos hablando en otras lenguas, sentimos gozo, sentimos alegría, son como ríos de agua viva que salen del vientre hacia afuera. Aleluya. Pero usted no pierde ni el control ni la mente. Alábalo. Alábalo, hermano. Y esto es tan lindo, la operación de los dones, inclusive hablar en otras lenguas, que Pablo le enseña a los corintios que dentro de la iglesia todo tiene que hacerse, y está hablando de la operación de los dones del Espíritu Santo, decentemente, o sea, sin escándalos, y en un orden que la misma Biblia establece. Y ese orden para ver la gloria de Dios tiene que ser seguido al pie de la letra, para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificada. Amén. ¿Entendió? ¿Hay alguna duda? Ya vendrá pronto. Déjeme dar un ejemplo. Un ejemplo. Para no dejarlo en el aire, que quizás se lo pueda. A pesar de que cuando hablemos de los tres dones que se combinan, a veces los dones se combinan o se enyugan. Por ejemplo, se entrelazan, esa es la palabra. Lenguas, interpretación de lengua, y eso produce una profecía. Entonces, ¿cuál es el orden? Pablo dice, en la iglesia, en la congregación de los santos, como esta noche, porque no somos perfectos, pero somos santos esta noche. Somos santos, porque le dijimos al mundo adiós, y estamos tratando de perfeccionarnos. Yo no puedo perfeccionarme a mí mismo
Pero hay un Dios santo, perfecto, que pretende y quiere y anhela y hará todo lo posible para que tú y yo seamos perfectos como Él es perfecto. Levanta tu manita y alaba a Dios. Entonces, Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios opera los dones del Espíritu no puede haber confusión. La confusión está cuando hay desorden. Cuando se rompe el orden, hay confusión. ¿O no? Y vamos a tomar el ejemplo más común. Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Si es que Dios quiere hablar en profecía. Una persona puede hablar en lenguas por la expresión, por la fuerza con que trae o habla en otras lenguas. El ministro entiende que puede en ese lenguaje bíblico del cielo puede haber una interpretación de lengua. Nadie en la iglesia puede tener más espíritu que el profeta de Dios. Esto puede decir, yo soy más santo que el pastor. Aquí nadie es más santo que nadie. Por eso que el Espíritu distribuye. Él usa a quien quiera, siempre y cuando que el vaso esté limpio por dentro. Amén. Por ejemplo, si hay una que habla en lenguas, de momento ese que está hablando en lenguas se cayó, no dijo nada más. Y se levanta otro, o él mismo, y por el Espíritu él interpreta las lenguas o el lenguaje con el cual Dios comunicó a través de su boca. Y al traducirlo, para que entendamos, al interpretarlo, para que la iglesia diga amén y para que la iglesia se edifique y entienda en qué lenguaje lo tiene que traer. ¿En español? Si fuera en los Estados Unidos, ¿en qué lenguaje lo iba a traer Dios? ¿En inglés? Si fuese en Francia, pues Dios lo traería en francés, porque Él no tiene problema. Él conoce todos los idiomas. Dios no necesita intérpretes. Entonces ahí hay un orden. Uno que habla en lenguas, uno que la interpreta y uno que trae la profecía. Pero la misma persona que habla en lenguas y que Dios trae un mensaje puede usar la misma persona. Y esa misma persona puede traer el mensaje, la interpreta. O sea, habla lenguas, interpreta sus propias lenguas y derrama en el corazón de la iglesia la profecía. Y la iglesia, mientras habla, sucede todo esto, la iglesia tiene que estar callada y silenciosa. ¿Para qué? Porque a la iglesia se le ha dado la autoridad de examinar los espíritus. O sea que el que profetiza no le puede dar coraje si yo analizo su profecía a la luz de la Biblia. Si le da coraje, Dios no habló por ella o por él. Embuste, un paquete. Porque el que profetiza tiene que someterse a los profetas. Y ningún profeta de Dios en el Viejo Testamento, ni aun Agabo en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, dijo lo que Dios no le dijo. No dijo lo que Dios no le dijo. Dijo y derramó lo que Dios le decía. Se sometía ¿a qué? Al Espíritu. Y entonces la iglesia se edifica. Pero si se forma un revolú, uno hablando en lengua allá, claro, en un momento toda la iglesia puede hablar en lengua. De esos mover del Espíritu precioso. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Cuando yo hablo en lengua, no hay que hablar 4 horas en lengua. Si usted puede hablar 4 horas en lengua, no hay problema. Lo importante es que el que habla en otras lenguas, primero,
habla con Dios, si las lenguas son del Espíritu, se edifica a él mismo, pero no edifica al hermano. Él es el que se edifica. Pero si Dios quiere edificar la iglesia trayendo una profecía, ese mismo hombre o esa misma mujer puede traer la interpretación de esas lenguas para Dios darle un mensaje a la iglesia en el idioma que nosotros hablamos. Pero nunca olviden que la iglesia como cuerpo tiene la autoridad de examinar tanto al profeta o al que derramó la profecía como la profecía misma. Ese es el orden de Dios. Para que no haya escándalo, para que no haya confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Para que la iglesia se edifique. Y cuando la iglesia logra entender y meterse en esa dimensión, es algo sobrenatural, algo hermoso, algo lindo. Preguntas. ¿Cómo se reciben esas lenguas? Hay dos sistemas o dos metodologías. La imposición de manos es una. Y otras, sin tan siquiera usted esperar que nadie le ponga las manos, el mismo Señor cae, como el día de Pentecostés. En el día Pentecostés nadie le puso las manos a nadie. Pero en el libro de los Hechos se narra que en un momento dado imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Como aquí hay un hermano en mi iglesia que se llama Santo Romero, que tiene esa virtud de Dios. O sea que Dios no tiene un solo método. Amén. El vaso tiene que estar disponible. Si usted no lo quiere, Dios no lo va a bautizar. Y se lo voy a probar. Del grupo que despidió al Señor cuando Cristo fue levantado, no eran 120. Por el estudio que hizo el apóstol, se cree que eran 500 hermanos. Pero solamente subieron al aposento alto 120. O quizás subieron todos, pero quedaron 120. Lo importante es que el número era 120 hermanos. Segundo, cuando el Espíritu Santo descendió, estaban todos sentados. Ya habían orado, pero eran 10 días en aquel aposento. Todavía el aposento existe en Israel. Para allá yo voy ahora. Allí se ubicaron. Dice, y de repente. O sea que Dios no dijo, prepárate que viene ahora el fuego. Dios cuando le dijo que fueran al aposento alto, no le dijo cuántos días iban a estar allí. Y tampoco le declaró el momento del derramamiento del Espíritu. ¿Verdad que no? Estaban sentados. Y sentaditos dice, y de repente, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1, como un estruendo del cielo que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban que sentados, se les aparecieron que lenguas repartidas como de fuego. O sea, Dios comenzó a repartir, eran 120, y a los 120 puso lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas idiomáticas, como el Espíritu le daba que hablasen. Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová.
Si la memoria no me es fiel, cuando se reúne toda la multitud de judíos que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés, de diferentes pueblos, de diferentes naciones, aunque eran judíos, diferentes idiomas, cuando ellos se arrimaron al aposento alto, oyeron que los 120 hablaban en el idioma o lenguaje que ellos hablaban, lenguas idiomáticas, y se maravillaron, como siendo estos galileos pueden hablar nuestro idioma, porque es que Dios habla todos los idiomas. Para Dios no hay barrera. Dios no va a la universidad para aprender lenguajes. Él fue el que le dio la lengua. Al mudo hace hablar. Cuando Dios dice que hable, ¿quién no hablará? Amén. Y por lo que se observó allí, para que se cumpliera lo que yo le dije la vez anterior, en lenguas de tartamudo hablará mi pueblo. Viejo Testamento, si la memoria es infiel, fue Isaías. Y luego el Evangelio de Marcos: estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera los demonios, pondrán las manos a los enfermos y se sanarán, y hablarán en otras lenguas. Todo eso se cumplió con lo que dijo Joel en el Viejo Testamento el día de Pentecostés. Y todavía el manantial sigue fluyendo. Levanta tu manita y alaba la gloria de Jehová. Alábalo, hermano, si esta es la Biblia. ¿Quién es el que bautiza? Estoy dándole una base, hermano. Queremos establecer una base sólida. Quien bautiza no es el Espíritu Santo, es Cristo. No es Jehová, es el Hijo. Cuando Jesús era bautizado, sobre él vino ¿quién? El Espíritu, en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, tomó forma corpórea de la paloma, que es un animal que manso. Y para que los que estaban en la ribera del Jordán viesen, y para que Juan testificase, se cumpliese lo que Dios le dijo a Juan: cuando tú vieses al hombre sobre el cual viene el Espíritu en forma de paloma, ese es el Mesías. Y mírelo, oiga lo que Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y dijo Juan: yo bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces Juan se le llama el Bautista. O sea, Juan el que bautizaba en agua. O sea que el bautismo de Juan era por fuera. Como cuando yo lo bautizo, o la pastora, o el pastor Aponte con la pastora, en el bautisterio, en el río, en el lago. Bautismo en agua es por fuera. Pero Juan dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, ¿qué más dijo? Más poderoso que yo. Él os bautizará, diga el resto, en Espíritu Santo y fuego. Levanta las manos y alaba a Dios. O sea que Cristo es ¿qué? El que bautiza. Por eso, antes de subir al cielo, dijo: no se vayan de Jerusalén. No muchos días después de esto,
ustedes van a ver que la promesa que mi Padre dijo a través de mi boca se va a cumplir. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, para que me seáis testigos. O sea que tú y yo somos esta noche, ¿qué? Testigos. ¿Y qué es un testigo? Uno que ha visto y uno que ha oído. ¿Cuántos somos testigos, amados? Levanta las manos para arriba. Somos testigos del poder de Dios. Cuando alguien habla en profecía por el Espíritu, lenguas, interpretación de lengua, profecía, tiene que entender lenguas, interpretación de lengua y profecía, tiene que haber un orden. No se puede distorsionar, hay un orden. Mire, hermano, Dios es un Dios de orden, para que no haya confusión. ¿Quién le dijo a los apóstoles, me voy, pero no los dejaré qué? ¿Quién fue ese? Cristo. ¿Qué le prometió? Les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no conoce, no lo puede ver, mas vosotros le conocéis, porque estará en vosotros y dentro de cada uno de vosotros. Mi pregunta, ¿tienes el Espíritu Santo dentro de ti, con lenguas y sin lengua? ¡Sí! Levante la mano y diga conmigo, yo tengo el Espíritu de Dios. Alábalo, alábalo. Dilo con confianza. ¡Abasánaya! Y dijo más, el Espíritu Santo, dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Cristo está diciendo, yo voy a hablar a través de Él. Escúchame bien ahora, y a los que profetizan, que bastantes disparates yo he oído cuando hablan así. Dicen, así dice Jehová. ¿Es eso bíblico? No. Jesús no dijo, el Espíritu tomará de lo de Jehová, de lo de mi Padre. Dijo, tomará de lo mío y yo voy a hablar a través de Él, porque yo estoy a la derecha, pero yo le voy a comunicar a Él que está en la tierra lo que le tiene que decir a mi iglesia y a mi pueblo. Por lo tanto, tiene que decir, así dice el Señor. No es así dice Jehová, es el Señor. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza alimenta el cuerpo, dirige el cuerpo, sana el cuerpo, libera el cuerpo, le da sabiduría al cuerpo, le da vida, poder, autoridad. Somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia. Quien habla es la cabeza. ¿Se atreve a levantar las manos y alabar a Dios? Sube la alabanza con libertad. Sube la alabanza. Preguntas. Sí.
No. El Espíritu Santo habló porque Cristo fue el que habló. ¿Quién eligió a los 12 apóstoles? Cristo. No fue el Espíritu. Y dice el Evangelio de Lucas que oró antes para poder llamar a los 12. Cristo no hacía nada. Claro que el Espíritu es el que habla. ¿Qué habla el Espíritu? Lo que Cristo quiere hablarle a la iglesia. Cristo dijo, el Espíritu Santo tomará ¿qué? De lo mío. Él le va a decir lo que yo quiero decirle. Y se lo hará saber a ustedes. Siento la presencia del Señor. Amén. Si lo alaba, lo vas a sentir ahí. Alábalo, hermano. Ese orden hace que nunca haya problemas en la iglesia en cuanto al culto, porque hay perfección. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintio? Le estoy dando una base, hermano, para que nosotros podamos entender esto, porque esto no es asunto de hablar en lenguas en sí. Queremos ser edificados, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios opere los dones del Espíritu, queremos ser edificados cuando hablamos en lenguas, queremos hablar a Dios o con Dios en lenguas, queremos ensalzar a Dios en lenguas, se puede cantar en lenguas. Queremos ser edificados. Pero si hay caos y hay desorden, como en la iglesia de Corintio, que ese desorden produjo unas situaciones horribles dentro de la iglesia, inclusive divisiones. Y Pablo llamó a los creyentes de Corinto carnales. No le dijo que el diablo se los iba a llevar. Le dijo, están actuando en la carne y no en el espíritu. Y como estaban actuando en la carne, habían grupos. Perros y gatos. Unos eran de Cefas, otros eran de Apolo, otro grupo era de Pablo, y otro grupo era de Cristo. 4 cantos en la iglesia. Y Pablo dice, ¿está Cristo dividido? Y como actuaban así, él los llamó ¿qué? Carnales. ¿Sabe por qué? Porque un grupo se creía más espiritual que el otro grupo. Y cuando profetizaban los de Pablo, los de Cefas o los del otro, decía, eso es embuste. Está en la carne. Es una chuleta. Entonces la iglesia se iba ¿qué? Perjudicando. Era una que se va a edificar si el diablo estaba metido dentro de la iglesia. Por eso es que el apóstol establece un orden, 1 de Corintios 14. Un balance, un equilibrio. Porque Dios es Dios ¿de qué? De orden. De la misma manera que usted impone orden en su casa, Dios impone orden entre los santos de Dios. Sácate un gloria a Dios que lo haga bailar de gozo allá arriba.
Preguntas. ¿Entendió bien? ¿Que si entendió? ¿No hay problema? Entonces, sí. Un balance. Porque en esencia Dios es el Dios de la iglesia. Porque cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de la Trinidad, un solo Dios verdadero. Aleluya. Jehová, un solo Dios es. Tres divinas personas, pero bajo un común denominador. En el cielo Dios no tiene problema con el Hijo, ni el Hijo con el Espíritu. Dios es un Dios perfecto. Y así quiere que tú y yo seamos perfectos como Él es perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, no es que usted no tenga bigote, como don Genio el de Guayama. Es tontería. Hay otra cosa más importante. Lo importante es que cuando entre un doctor, un amigo, uno que no conoce a Dios, viendo el equilibrio y el balance de la iglesia, sienta respeto, sea imantado en ver dentro de la iglesia evangélica lo que no se ve en ningún otro lugar. Son las 9:10. Tengo que levantar la ofrenda. Pero ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo no te oí? Perdona. El Espíritu Santo se puede recibir durmiendo. Digo, el bautismo. Guiando el automóvil. Cantando en la casa. Cantando un corito en el trabajo. Donde quiera que hay adoración y alabanza. Porque tú y yo somos adoradores. Aleluya. Vamos, los adoradores, ¿dónde están? Alaban. Aleluya. Dios no escoge sitio ni tiempo, porque Él ve nuestro corazón. Mi alma tiene sed, decía el salmista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? Aleluya. Hay fuego en el altar, alábalo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Viejo Testamento. Apocalipsis. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y el que tenga que sed, venga a mí y beba. Gratuitamente. Venga y bebe gratuitamente. No hay que pagar nada. Sin precio. Regalado. Vino, leche, hablaba Jehová en el Viejo Testamento. No tiene tiempo ni espacio. En cualquier lugar. Bajo cualquier circunstancia. El bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe.
La gente dice, Señor, dame el Espíritu. Si Cristo te va a decir, ya yo te lo di desde el día de Pentecostés para acá. ¿Usted no quiere que pida el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está en la tierra ya. Toda la tierra está llena de ¿qué? Toda la tierra está llena de ¿qué? Toda la tierra de norte a sur, de este a oeste, está llena de ¿qué? De tu gloria. De tu gloria. Ya Pentecostés vino. Lo que hay es que avivar el fuego. Pero el Pentecostés está. Desde Pentecostés para acá nació la iglesia. Y mientras la iglesia esté aquí, aleluya, la experiencia de Pentecostés está en las manos tuyas y en las manos mías. Lo que hay es que hay que avivar el fuego que está en ti. Le dijo Pablo, no descuides el don que está en ti. Lo que hay que avivar el fuego está. Alábalo. Aviva tu obra en medio de ¿qué? De los tiempos. Aleluya. Está ahí, hermano, está ahí. El fuego está en ti. Avívalo. Saca la ceniza, saca la paja, saca la basura. Si Dios te preguntara, Señor, bautíceme, te va a decir, ¿para qué? Señor, para hablar en otras lenguas. Y yo te voy a decir, ¿para eso? ¿Usted cree que voy a perder mi tiempo para hablar en lengua sin trabajar? Quédate como está. ¿Para qué? El bautismo del Espíritu Santo no es para hablar en otras lenguas. Él no dijo, y recibiréis lenguas. O dijo así, las lenguas son una señal del poder que está en ti. Y recibiréis poder. Entonces, si usted quiere que Dios lo bautice para hablar en otras lenguas, mire, no lo va a recibir ni ahora ni nunca. Dice, Señor, yo quiero trabajar. Yo quiero que los enfermos se sanen. Yo te prometo ir donde tú me digas. Me comprometo contigo a hacer lo que tú me ordenes hacer. Como yo decía esta mañana en la radio, me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te ordeno. Entonces no soy tu Señor. Porque si yo fuera tu Señor, tú harías lo que yo te ordeno. Pero si usted hace lo que le dé la gana, no se atreva a decir que es cristiano. ¿Qué significa el Señor? Él es el que manda. Él tiene la autoridad. Él tiene el poder. Él es el dueño de la viña. Yo soy su siervo y tú eres también su siervo. Es la finca grande de Dios. Pero quien da las órdenes es Él. O sea que cuando usted pida el bautismo del Espíritu Santo, Señor, bautízame, ya la promesa está cumplida. Ya se derramó el día de Pentecostés. Desde Pentecostés para acá se vienen hablando lenguas y profetizando y los dones se van operando. Entonces, si está ya dada la promesa, usted dice Dios, por fe, tómala. Pero dile, ¿para qué tú quieres que Dios te bautice? ¿Para qué? Señor, yo quiero hablar en lengua. Y dice, ¿pero para qué? Si ya tú hablas español. Dime que te llene del Espíritu Santo para que te vayas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Para ayunar, para orar, para cantar, para visitar los hospitales, las cárceles, hablarle al vecino, orar por tus hijos, llevar testimonio de la verdad. Aleluya.
bregar con el hambriento, bregar con el huérfano, dale la mano a la viuda, levanta al que está caído. Santo, dale una sonrisa a fulano. Ten amistad con el vecino, pero si tú tienes una queja con el vecino por las gallinas de él que se meten a comer en la hierba a usted. Para eso no se necesita hablar en otras lenguas. Porque las lenguas son una señal. No se olvide que son señales. Y aún hablando en otras lenguas, la iglesia tiene la autoridad de examinar. Por eso que hay un don que se llama discernimiento de espíritu. Ese es el don más grande que la iglesia tiene que buscar. Precisamente para estos días últimos que está el mundo lleno de apostasía. La apostasía ha entrado a la iglesia de Jesucristo. Y tenemos que buscar hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, con el don de discernimiento, como los atalayas velando, oyendo lo que se dice, examinándolo todo. Cuando inauguramos el templo aquí, yo recuerdo que por primera vez yo vi 2 demonios encima de una hermana hablando lengua. Ella hablaba lengua y Dios me dijo, mira lo que está hablando lengua por ella. Eran 2 demonios, uno más grande y otro más chiquito, encima de los 2 hombros. Y las hermanas que estaban al lado de ella estaban hablando también las mismas lenguas de los 2 demonios que estaban allí. Entonces, Dios lo que hace es abrir la ventana. Los ojos, dice la Biblia, son las ventanas. Los que miran por la ventana son nuestros ojos. Cuando yo uso espejuelos, que tengo que usar 2 para leer la Biblia, ya las ventanas se van opacando, las ventanas de los ojos. O sea, las ventanas del cuerpo son los ojos. Pero Dios no necesita espejuelos. El Espíritu no usa espejuelos. El Espíritu descorre la cortina y le dice al que opera el don de discernimiento, mira allí para que tú veas. Entonces ese don permite al que Dios lo usa entrar en el mundo del Espíritu. Por eso el que ha ido a la mesa de los espiritistas, el diablo le hace al que preside la mesa ver la persona que se murió. Que no es la persona que se murió, es el demonio que se disfraza. Pero entra. Y el que va a consultar no ve nada. Pero el que está en la mesa está viendo. Porque el diablo imita los dones del Espíritu. Por eso el don de discernimiento es indispensable en la iglesia. El día que ese don se opere aquí, la iglesia va a estar derechita así. Y al contrario, el Espíritu entonces se empieza a mover. Y la iglesia comienza a recibir y a sentir temor. Dios está en medio de su pueblo. ¿Le gustaría eso? Y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para operarse los dones del Espíritu en usted no hay que ir a seminario, a nada. Es jodillete, ayunete, métete a orar y ayunar para que tú veas. Y empieza a pedir, Señor, yo quiero el don de discernimiento. Para que tú veas. Claro, los dones hay que tener una cuenta. Hay que tener sumo cuidado, que a la gente se llena de orgullo y de soberbia a veces. Usted tiene que entender que los dones no son de nadie. Los dones son del Espíritu. Y Él los opera como a Él le da la gana, hablando en puertorriqueño. Nadie dice, no, yo para casa. No. Eso no es tuyo. Hoy lo opera aquí, mañana lo opera allá. Lo opera en la gente que está en el primer banco de la iglesia y lo puede operar en el último hombre que se sienta en el último banco de la iglesia. Dime que terminé.
templo. Lo que se queda aquí es la casa de cemento, pero el templo se va. Yo soy el templo y el Dios del templo se va conmigo. Dios no ha leído usted que dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por la mano de los hombres. Él habita en ti y Él habita en mí. Entonces todos nosotros nos reunimos, aleluya, y formamos un solo templo, el templo del Dios viviente. Pero el templo del Dios viviente no es solo cemento, ni bloque, ni hierro. Soy yo, eres tú. Por eso es que la Biblia dice que el que fornica y atenta contra su propio cuerpo, que es el templo del Espíritu, Dios lo quita. Gózate. Con esta base vamos a comenzar con el don de lengua, que no va a ser esta noche. Esto lo pensé yo hoy todo el día. Había que establecer esta base. Amén. Hemos entendido, ¿verdad? Y usted que vino hoy y va a venir, ya usted verá lo que Dios va a hacer contigo. Pedid los dones, no tenga temor. Pídalo. Señor, yo quiero el don. Hay 9. 9 hay. Si yo pudiera, si los quisiera todos para mí, no hay problema. Me gustaría tenerlos todos. Y si hay alguno que falta, pues dámelo también. Pero Dios los opera no en uno, solamente en el cuerpo de la iglesia, en los creyentes. El más simple de los creyentes puede ser un vaso de honra para Dios. Dios no hace acepción de personas. Atiende a todo aquel que tiene temor y respeto hacia Él. Esto sería una cosa hermosa, ver los dones del Espíritu. Yo le estoy pidiendo a Dios que haga toda la iglesia profetas de Dios. Ojalá y todos fuesen profetas, le dijo Moisés a Josué. Permita el Dios de los cielos que todos nosotros, incluyendo hasta los niños, se hagan profetas de Dios. ¿A cuánto le gustaría? Y cuando hablo de profeta no está hablando de profecía. Estamos hablando de que comunicamos, expandimos el reino. Nuestras manos se constituyen en instrumentos, nuestros pies comienzan a caminar, nuestra boca se llena de risa, nuestros oídos se abren, nuestra mente se recrea en la mente de Dios. Nos usa Dios de una manera sobrenatural. Si aquí la gloria de Dios cayera, no hay que venir al altar a buscar a los ancianos para que oren por los enfermos. Al entrar por la puerta, cualquier hermano se levanta, le pone la mano y sale. Hasta los muertos pueden resucitar. Pero tenemos que llenarnos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. De pie. 9:25. Vamos a levantar la ofrenda de la noche. Estamos contentos, ¿verdad, hermano? Uno está en el drama por allá y nosotros estamos aquí. Estamos contentos. Lo he traído en la forma más sencilla. Esto es una introducción. ¿Cuántos estamos contentos? Levante las manos. Antes de acostarse, ore esta noche. Señor, prepárame y capacítame. No me digas, yo estoy viejo. Yo tengo 69 años. Yo no soy viejo, viejo es el diablo. Mientras yo pueda respirar, mientras yo pueda caminar, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero gastar lo que queda para Dios. Le quiero dar al cementerio huesos y pellejos. Lo mejor se lo voy a dar al maestro. Haz tú lo mismo también. Como quiera te vas a morir. No te cuides tanto.
Claro, ve donde el médico. Pero, voy para la iglesia. Deja ver si está lloviznando. Me duelen los pies. Es que la película está tan buena. Es que esa novela Mujeres Engañadas, eso está terrible. Y si Cristo llega a venir, y si la muerte te sorprende viendo Mujeres Engañadas, te va a llevar el diablo con ti pellejo. Oiga, escúcheme, antes de levantar la ofrenda. Escúcheme. El último video de Ricky Martin es una basura infernal. Es un culto al sexo oral. Le puedo hablar con confianza, ¿sabe, hermano? Porque ustedes son más viejos que yo. Nunca pude creer que él descendiera tan bajo. Tan bajo y tan barato es ese que él en algún momento se asustó. Pero estaba con él su amigo íntimo, Draco, que es un hijo de Satanás. Estoy buscando en el internet todo el mensaje que dice, pero por lo que vi, es pura pornografía. Aún los canales seculares lo están comentando. Se le fue la mano. Eso es lo que estamos viendo en la televisión. Si usted lee la prensa, le suplico que lea hoy en el Vocero el artículo de la psicóloga Sonia L. Cordero. Léalo. Ella decía, no basta ayunar, no es evangélica. No basta orar.